Buenos días, hermanitas. Bueno, vamos a seguir con nuestra serie de Santiago y vamos a leer hoy del igual capítulo 1, pero ahora vamos a leer del versículo 19 al 21 y dice así: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Bueno, vamos a ver por qué está diciendo esto Santiago. Como siempre yo les he dicho que recordar el versículo anterior nos va a poder ayudar a entender lo que estamos leyendo. Así nos sacamos de contexto los versículos, como hoy muchos sacan de contexto los versículos y solamente ocupan lo que a fin de cuentas les conviene escuchar, no lo que Dios quiere o que realmente entiendan. Y por eso es importante leer su palabra de Dios con orden, con un entendimiento para saber qué es lo que pasó antes, por qué lo dice y qué es lo que va a pasar después. Y como en el devocional anterior les dije que todo va ligado, y también va ligado al versículo o a los versículos anteriores. Entonces, haciendo una referencia al contexto anterior, en donde Santiago enfatizó que Dios no hace caer en tentación a nadie y que de Él proviene toda buena dádiva y don perfecto, que Dios nunca cambia y Él es la luz y nos hace nacer de nuevo por medio de su palabra. Entonces viene a decir Santiago las palabras, por esto. O sea, por esto, por todo lo que hemos leído anteriormente, por esto debemos ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para enojarnos. El enojo sabemos que no obra la justicia de Dios. Dice, en el enojo del hombre no obra la justicia de Dios. Por esto, de nuevo, debemos desechar toda inmundicia y toda malicia, y por eso debemos de recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual nos salva. Y de nuevo volvemos a escuchar de la importancia de escuchar su palabra. Bueno, es importante dejar claro eso. Cuando llevamos una secuencia a la palabra de Dios, es más fácil que comprendamos a qué se está refiriendo cada versículo y logramos no sacarlo de contexto. Cuando, como ya vimos, las palabras por esto nos ayudan a comprender el contexto anterior, que va a ser nuestra base para entender por qué nos está dando estas órdenes. Primeramente, Él nos dice ser prontos para escuchar. O sea, por lo que leímos anterior, ahora tenemos que ser prontos para escuchar. ¿Y qué debemos escuchar? Bueno, debemos escuchar su palabra. Debemos escuchar el consejo de Dios. Antes de cualquier otra cosa, debemos escuchar qué es lo que piensa Dios. Una vez escuchaba y veía cómo ellos decían que hacían esto para Dios, ¿no? Y hoy vemos que hacen muchas cosas para Dios según. Y yo un día les pregunté, ¿no? ¿Y si les preguntado a Dios si le gusta? Y entonces me decían, pues, ¿cómo lo puedo hacer, no? Escúchalo, lee su palabra. Ahí te va a decir si lo que estás haciendo le gusta, porque a lo mejor te gusta a ti, pero no le gusta a Él. Es una consecuencia de que la gente tiene muchos ídolos, ¿no? Porque es solamente para satisfacer su carne, pero realmente a Dios no le agrada, ¿no? Si tú lees la palabra de Dios, te darás cuenta que a Dios no le agradan los ídolos. Nada que lo ponga aparte. Él debe de ocupar tu único lugar en tu corazón, en tu vida, en tu mente, en todo tu ser. Entonces, el ser prontos a escuchar, pues es eso, ¿no? Escuchar su palabra, escuchar lo que te está diciendo. ¿Qué debes de escuchar? Pues lo que te acaba de decir Santiago anteriormente, les estaba diciendo a los creyentes
la importancia de las pruebas, las dificultades, cómo se gozan, y cómo Dios es uno y no cambia. Y era importante que ellos escucharan eso, que no se dejaran engañar. Siguiente les dice que sean tardos para hablar. El escuchar a Dios antes de que comiences a argumentar algo o interrumpirlo te evitará de muchas angustias. En Proverbios 21:23 dice así: el que guarda su boca y su lengua, su vida guarda de angustias. Y no solo es este versículo, hermanas, muchos versículos hablan de cómo refrenar tu boca, de que en las muchas palabras no falta el pecado. Y el mismo Santiago más adelante nos dice el peligro de nuestra lengua, de nuestra forma de hablar. Es mejor escuchar a Dios y deleitarse en Él, porque de Él proviene todo lo bueno y su voluntad es perfecta. En verdad ponemos en peligro nuestras vidas cuando no dejamos de hablar. Aun cuando estamos en una reunión como cristianas, en una reunión donde todas creemos, debemos de tener cuidado de lo que decimos. Y Dios nos dice esto: en las muchas palabras no falta el pecado, así que en algún momento, si no paras de hablar, vas a caer, vas a pecar contra Él, vas a empezar a hablar de alguien más, o vas a ofender a alguien más, o vas a decir algo que ofenda a Dios. O sea, el hablar de alguien más ofende a Dios también. Entonces dice que tardo para hablar. Primero debes pronto para escuchar, o sea, debes tener tus oídos atentos a lo que Dios dice y tú debes de guardar silencio. No debes de apresurarte a hablar. En varias ocasiones Dios va a utilizar a sus hijos para poder llegar a hacer su palabra, llegar tu palabra a tu vida. Ay, me trabé, perdón. En muchas ocasiones Dios va a utilizar a sus hijos para que su palabra llegue a tu corazón, para que la instrucción llegue a tu vida, para que puedas tú tener un mejor entendimiento de lo que estás haciendo. Y debes de prestar atención a lo que Dios dice. Pero si empiezas a argumentar y a poner excusas y todo, pues bueno, ya es cuando aquí dice, ¿no? Tardo para hablar, o sea, no te tardaste en hablar y entonces vas a tener conflictos. Y otra instrucción que nos da es tardo para enojarse. Cuando viene la corrección en nuestras vidas, lo primero que hay en nuestro corazón es enojo, porque no nos gusta que nos corrijan. Y Dios dice aquí, debes de tardarte en enojarte, o sea, debes de entender que lo que estás haciendo tal vez es una situación que no está bien y debes de aceptar la corrección. Si vemos en el último versículo, en el versículo 16 de Santiago leímos, no se equivoquen. Y les dice esto para que no culparan a Dios de todas las dificultades que vivían. Como ya les he dicho, no todas se debían a que Dios estaba probando su fe. Algunas de ellas era porque caían en tentación debido a que se dejaban engañar por Satanás o por sus propias pasiones. Por esto, es que debían entender que el no controlar la ira era un pecado, porque en ella no obra la justicia de Dios. En Eclesiastés 7:9 dice así: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Estas instrucciones son una bendición, hermanas, cuando las llevas a cabo. En verdad que nos ayudarán a librarnos de pecar contra Dios. Y Santiago de nuevo nos anima a que desechemos toda la suciedad y maldad que haya en nuestros corazones, recordando y entendiendo que debemos recibir la palabra de Dios.
que nos ha dado y la cual nos salva. Pedro y Pablo también nos dicen la importancia de desechar toda maldad de nosotros. Pedro nos dice que lo hagamos porque hemos disfrutado de la bondad de Dios. Y Pablo nos dice que quitemos toda esa maldad y que nos vistamos como escogidos de Dios, santos, llenos de misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre y paciencia. Entonces, ¿cómo podremos aplicar esta porción de la palabra en nuestras vidas? Estas instrucciones nos librarán de pecar contra Dios y nos ayudarán a no pasar aflicción. Estar atento a lo que Dios nos dice es una gran manera de aplicar estos pasajes a nuestra vida. Santiago nos dice que recibamos con mansedumbre, o en otras palabras, con autocontrol, con serenidad, con docilidad en su palabra. Y sabemos que la palabra de Dios nos va a limpiar de toda impureza. Así que nosotros debemos de pronto oír, tardarnos en hablar, tardarnos en enojarnos. Debemos de desechar toda malicia en nuestro corazón. Debemos de recibir con mansedumbre, con autocontrol, con serenidad su palabra. Y Dios nos salva. Él nos salvó. Él sabemos que su palabra es para eso, para limpiarnos, para que nosotros creamos en Él, para que entreguemos toda nuestra vida a Él. Y sabemos que la salvación es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto que leemos, hermanas, habla de Él. Habla de cómo Jesucristo es. Porque Santiago no lo aprendió por sí solo. Recordemos que Santiago era hermano de nuestro Señor Jesús. Él estuvo acompañándolo. En él hubo incredulidad durante mucho tiempo. Y como les dije en el primer devocional, se cree que Santiago tuvo su reencuentro con Dios, su conversión cuando Cristo resucitó. Entonces él comprendió a través de nuestro Señor Jesucristo todo esto. Por eso él describe y nos muestra a nuestro Señor Jesús en todo. La palabra de Dios nos muestra a nuestro Señor Jesucristo en todo momento. No hay una parte donde de Él nos esté hablando. Cuando hablamos de su palabra estamos hablando de Él. Cuando hablamos de ser mansos, actuar con mansedumbre, estamos hablando de Cristo. Cuando hablamos de desechar toda malicia, estamos hablando de Cristo, porque en Cristo no hay maldad. En Cristo hay una limpieza de corazón, una pureza. En Él no hay pecado. Cuando hablamos de soportar las pruebas, estamos hablando de Cristo, porque Él las soportó. Así que siempre hablaremos de Él, siempre. Y Santiago aquí plasma todo lo que el Espíritu Santo lo lleva a que aprendamos nosotros. Así que escuchemos las instrucciones, sigue las instrucciones que Dios te ha dado hoy. En verdad síguelas para que dejes de sufrir. El sufrimiento no se va a detener, recuerden que son diferentes aflicciones. Pero como ya les he dicho, las aflicciones por pecar es horrible. Es horrible, hermanas, porque ofender a Dios o desobedecerlo es algo que en verdad mata tu alma y te va destruyendo. Y no es lo mismo cuando Dios te prueba, cuando Dios está probando tu fe, porque Él te fortalece. Recordemos a Abraham, cuando Dios probó su fe. Recordemos a Job. Aún ellos se han fortalecido en gran manera. Pero no era lo mismo cuando
por desobediencia, estaba sufriendo como David cuando estaba sufriendo por haber desobedecido a Dios. Decía que sus huesos se secaban. ¿Se dan cuenta que es diferente? Son cosas bien diferentes una de otra. Pero como yo les dije, y no es lo que yo les diga, sino como la palabra de Dios nos dice, Dios tiene mucha misericordia. Y aun cuando fallamos delante de Él y vamos con un corazón arrepentido, Él nos escucha y nos perdona. Así que hoy es tu oportunidad de seguir las instrucciones. En verdad, no hables solo por hablar. Y no te enojes por todo, aún no te enojes por las correcciones que Dios va a hacer en tu vida, sino detente de ese camino que estás viviendo. Y recuerda que debes de recibir su palabra con un autocontrol, no dejándote llevar por tus emociones, como lo hemos estado aprendiendo a través del devocional de control de emociones y de todo lo que han estado compartiendo las demás hermanas. Debemos de tener esa capacidad de escuchar a cada una, porque Dios les habla de diferentes maneras a cada una, para que podamos complementarnos unas a otras a través de su Espíritu Santo. Por eso es seguro que es el Espíritu Santo quien debe de llenar nuestros corazones y de ponernos un mismo sentir a todas. Gracias, hermanas, y que Dios les bendiga y que podamos seguir esas instrucciones.